El día de hoy, dando continuidad y casi por terminar el cuarto capítulo del libro de Segunda de Timoteo, estamos en la recta final, hermano, y yo te diría que si en este momento no hay una Biblia en tus manos, vayas a la mesa de atrás, tomes una Biblia y regreses a tu lugar, porque lo que haremos será escudriñar las Escrituras. Bien lo dijo nuestro hermano Ernesto al principio del culto, este no es un club social, no es un lugar para venir a perder el tiempo y sentirnos moralmente bien. No, hermanos, congregantes y asistentes, este es un lugar donde venimos a glorificar el nombre de nuestro Señor a través del entendimiento de su palabra. Así es que a partir de este momento esperaría que todos tengamos una Biblia en mano y vayamos precisamente al libro de Segunda de Timoteo, capítulo número 4, versículos 6 al 8. El día de hoy solamente estaremos escudriñando 3 pequeños versículos, solamente 3. Segunda Timoteo, capítulo número 4, versículos 6 al 8. Y en esta mañana la palabra de nuestro Señor dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Esta es la palabra de nuestro amado Señor. En este segmento, en la parte final, literalmente la parte final de la carrera de Pablo, en su estancia en esta tierra, nosotros recordamos cómo es que la semana pasada se le daba un encargo a Timoteo en medio de un contexto de herejía que había surgido no del exterior, sino de las propias filas de la iglesia. Y mientras Pablo identificaba en este último trayecto que ciertamente de en medio de la iglesia habían surgido hombres perversos que habían diluido el evangelio de Cristo y que ahora exponían cualquier otra tontería, y aún con ello, hermanos, la gente con comezón de oír se arremolinaba ante esos falsos maestros. Pablo dejó claridad en el versículo número 5 que el trabajo de Timoteo no era hacer lo que los demás estaban haciendo. El encargo para Timoteo fue: pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así es que el encargo a Timoteo de predicar fielmente la palabra, el encargo recibido por parte de Pablo, no solamente es a causa de la apostasía, sino porque también Pablo se encuentra consciente de que se encuentra en el último trayecto de su carrera hacia la patria celestial. Al igual que en una carrera, al igual que en una carrera de relevos, donde el primer corredor cumple con su trayecto, Pablo está en esta recta final, listo para pasar la estafeta a las manos de Timoteo, por cuanto Pablo ha sido requerido para ir delante de la presencia de su Señor. Una carrera la cual consta de 3 segmentos, los cuales revisaremos el día de hoy. Si lo pudiéramos ver de una manera gráfica, es una carrera de Pablo en cuanto a la carrera hermosa de la fe, que está dividida en 3 segmentos, 3 tramos,
los cuales Pablo está a punto de evaluar en cuanto a la gracia y la fe por parte de Dios que le ha sido entregada. En este sentido, el día de hoy, hermanos, estaremos escudriñando estos 3 segmentos a la luz y bajo la semejanza de una carrera. El primer tramo que Pablo nos da a conocer el día de hoy es el tramo de la fe, el tramo de su fe, la fe que le ha sido otorgada por gracia desde el punto de vista contextual en ese momento de la vida presente de Pablo. Entraremos a un segundo tramo, evaluando esa hermosa carrera de la fe, de esa batalla peleada por Pablo, y el segundo tramo será la fe vivida por Pablo en el pasado. Y finalmente, entraremos a un tercer segmento, bajo la evaluación perceptiva de Pablo en esta carrera, acerca de la fe que experimentará Pablo en el futuro inmediato. De tal manera que esta carrera compuesta de 3 tramos, la fe de Pablo en el tiempo presente, la fe de Pablo vivida en el pasado y la fe de Pablo que experimentará en ese contexto en el futuro inmediato, será nuestro tema el día de hoy. Hablar de una carrera es hablar de algo que probablemente para nosotros sea ajeno, mayormente los que no estamos tan involucrados en las cuestiones deportivas, pero creo que no hay que ser un científico, técnico, matemático, físico, nuclear para poder entender que en una carrera ciertamente habrá muy buenos corredores, de la misma manera que habrá también pésimos corredores. En una carrera tendremos claridad que ciertamente en la moda del fitness hay personas que terminan las carreras, pero también habrá otros que, por las razones que tú quieras expresar, se inscriben a esa carrera, pero la abandonan. En cualquier parte de la carrera la abandonan. Y esto es por una sencilla razón. Correr una carrera de manera terrenal no es sencillo. Implica una vida sacrificial. Implica abstenerse de cosas que los demás hacen. Involucrarse en una carrera de manera formal, hablando terrenalmente hablando, implica que mientras los demás perezosos están dormidos, aquel que realmente se apega a la carrera estará madrugando todos los días para adquirir condición y estar listo para el momento en que se le requiera ese esfuerzo extraordinario. Incluso los expertos en el atletismo, en las carreras, mencionan que hay un segmento de la vida de ese corredor en el cual llega un momento específico en el cual creen que ya no van a poder más. Empiezan a correr, empiezan a trotar, pero llega un momento específico donde dicen, no, ya no puedo más, hasta este momento dejo de correr. Los que se dedican a esto le llaman el muro. El muro no es otra cosa más que una barrera mental y física que el corredor experimenta, y que si en ese momento en el cual siente que ha desfallecido para la carrera, no habrá nada humano que lo vuelva a poner en marcha. Pero también dicen los expertos de las carreras, del atletismo, que si llega a ese muro y ellos hacen un esfuerzo extraordinario, aun cuando ya no hay fuerzas, y mentalmente pasan esa barrera que no existe, el resto del camino es mucho más sencillo. Y es que en una carrera todo depende de la motivación que tengas para hacerla. Algunos terrenalmente emprenderán una carrera para mejorar su salud, lo cual puede ser pasajero. En cuanto llegue el momento en que tienen salud, tal vez abandonarán la carrera. Habrá otros cuyo objetivo sea el tener mayor condición, poner un ejemplo a sus hijos y mostrarles que realmente correr una carrera no es sencillo, pero con esfuerzo, con dedicación, con una vida sacrificial, lo pueden hacer. Todo depende de la motivación.
La pregunta específica, hablando de la carrera hermosa de la fe, es: ¿cuál es tu motivación? ¿Tu motivación es estar moralmente correcto? Estás perdiendo el tiempo. ¿Tu motivación es ser cristiano de fachada? Por adelantado te digo que eres una burla. ¿Tu motivación es que probablemente con esto puedas acallar a tu conciencia perversa? De la misma manera tienes los motivantes incorrectos. ¿Qué es lo que mueve a un creyente, a un verdadero creyente, en esta hermosa carrera de la fe? Si nosotros recordamos dentro del mismo libro de Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo 5, Pablo asemejaba a esta carrera con 3 profesiones: con la profesión de un soldado, con la profesión de un agricultor y con la profesión de un atleta. En el versículo 5 de 2 Timoteo 2 decía Pablo a Timoteo que el que lucha como atleta, hablando acerca de esta hermosa carrera de la fe, no es coronado, no será coronado si no lucha legítimamente. Entonces, cuando pensábamos que las motivaciones no importan y las motivaciones pueden ser incorrectas, yo te digo lo contrario, hermano. Asistente, congregante, simpatizante o lo que seas, si tus motivantes son incorrectas, te puedo asegurar que llegarás al final de tu camino y vergonzosamente serás desechado, por cuanto tus intenciones y tus motivantes pertenecían más a este mundo carnal que a la vida espiritual de hacer lucir bien a Cristo en esta tierra. Pero por si fuera poco, y dejando claridad que esta carrera no es sencilla y no es para mediocres, que esta carrera no es para los tibios, hermano, hay un aliciente mayor, y el aliciente mayor es que, al igual que en una carrera, nunca será lo mismo, jamás será lo mismo correr solo, porque si dejas la carrera y si la abandonas, ¿qué más da? No pasa nada, no tienes que rendirle a cuentas. Pero hermano, la bendición de correr esta carrera en una manera congregacional es un aliciente para nuestras vidas, en la medida en que permitimos el medio de gracia de vivir en comunidad en Cristo. Cuando comienzas una carrera y eres principiante y a la mitad estás totalmente bofeado y te quieres quedar atrás, y hay otro más experimentado que va a tu lado, te dirá: vamos, falta poco, adelante. Te jala, te sube en una carretilla, pero de alguna u otra manera te incentiva a seguir corriendo aun cuando ya no lo quieres hacer. Hoy quiero recordarte, hermano, que en esta carrera, que en esta hermosa carrera de la fe, tú no vas corriendo solo. En ocasiones no te gustará que alguien más te jalonee porque estás perdiendo el tiempo, porque estás dejando en ridículo el nombre del Señor, pero Él hermosamente te tomará del brazo aun cuando duela, para que sigas corriendo y trotando y no detengas tu camino. Pero hermano, si el correr junto con el pueblo de Dios, si el ir delante de la presencia de los santos, que se animan unos a otros, que lloran cuando el otro llora, que alientan cuando ya no hay aliento, que animan cuando las fuerzas se han agotado. Hermanos, si eso no fuese suficiente para decirte que el camino, por más complicado que sea, se encuentra cercano y que no desfallezcas y que sigas trotando, por más complicado que sea, te quiero decir que no estamos solos, que está nuestro Señor, que Él brinda fuerzas cuando ya no las hay, que mientras los muchachos se cansan y flaquean, Él da nuevas fuerzas, que no estás solo, hermano, que hay uno mucho más fuerte, mucho más grande, que nos dará aliento
cuando ya no lo hay. Él es quien levanta nuestras rodillas, quien aun cuando hayamos caído 7 veces nos levantará, que nos levanta del fondo del foso cenagoso y que nos alienta a seguir. Así es que en esta carrera hermosa de la fe, a la luz de las palabras expresas por Pablo hacia Timoteo, veremos estas 3 etapas en la vida de Pablo, en la vida final. Y quiero dejar claridad, hermano, que la primera intención no es que veas a Pablo como aquel hombre omnipotente que tiene fuerzas extraordinarias, porque ciertamente Pablo no tenía 8 brazos ni 3 pies. Pablo tenía las mismas batallas que tú y que yo. Así es que al final de esta predicación tú puedes tomar 2 caminos, y el primero de ellos es ver a Pablo como aquel inalcanzable, y como por cuanto tú eres incompetente en tu propia percepción, probablemente puedas decir, es que no, yo nunca voy a llegar a ser como Pablo. Pues te aseguro que tal vez no va a ser así. Más bien por el contrario, en esta mañana, aunque no lo parezca y aunque no me salgan bien las cosas como tal vez es mi intención, el objetivo es que humanamente tengas un referente y un modelo terrenal a seguir en el apóstol Pablo, y ver y estar totalmente convencidos de que terminar la hermosa carrera de la fe de una manera fiel y de una manera correcta, ajustándose a la voluntad de nuestro Señor, es totalmente posible. Así es que, hermanos, para poder comenzar en esta mañana, que la predicación es más corta porque celebramos la cena del Señor, quisiera comenzar por un texto el cual va a ser el concepto base de las 3 etapas, y es un texto bíblico que seguramente conoces a detalle y tal vez hasta lo has memorizado. Hebreos capítulo 11 versículo 1. Hablando acerca del concepto de la fe, ¿qué es la fe? Nos dice Hebreos capítulo número 11 versículo 1, es pues la fe la certeza, no es la probabilidad, hermano, no es la intencionalidad de que probablemente suceda, no, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Pero además no solamente eso, es también la convicción de lo que no se ve. Con este concepto entonces podemos comenzar el primer tramo de la recta final de la carrera de la fe del apóstol Pablo, y precisamente iremos en ese orden. Versículo número 6, primer tramo, le hemos titulado La fe en el tiempo presente. El versículo 6 del libro base dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Hay una versión que es la versión de la Biblia de las Américas, que esencialmente dice lo mismo pero con otras palabras. La versión de la Biblia de las Américas dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Si nosotros nos vamos al contexto, que es muy importante, a veces citamos palabras de Pablo o de Cristo y las apropiamos para nuestras vidas, y entonces cuando nuestro papá no nos da un permiso y estamos molestos, decimos, no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cuando no estudiamos para un examen y somos perezosos y está a punto de comenzar el examen, sacamos textos fuera de contexto. No importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el contexto que está viviendo Pablo cuando expresa que está a punto de ser sacrificado y que el tiempo de su partida es inminente?
Hermanos, si nosotros recordamos, Pablo está encarcelado. No está sentado en sillas acoginadas, no está llegando a un lugar donde va a ser atendido plácidamente. No, hermano, estamos hablando de una cárcel, estamos hablando de una cárcel del tiempo de Jesucristo, en el cual eran literalmente mazmorras que estaban debajo de la tierra, donde no ingresaba la luz, donde la humedad era palpable, donde las enfermedades y la insalubridad era sumamente grave. No había comodidades, hermano, no había un lugar hermoso de donde pudiera Pablo traer un mensaje de ánimo para la iglesia. Pero en este sentido nosotros podemos identificar cómo es que Pablo pudo haber descrito esta última escena con palabras humanas de desagrado. Maldita sea, estoy en este lugar tan asqueroso, ¿por qué? Y no fue así. No fue así, hermanos. De verdad, las palabras en las que Pablo está detallando este último trayecto son hermosas. Pablo no está viendo la insalubridad. Pablo no está viendo su condición física. Pablo no está viendo las incomodidades que pudieran darse en ese lugar donde te puedo asegurar prácticamente que estaba atado de sus pies con cadenas y grillos. Pablo hermosamente describe esta etapa final simplemente como el último trayecto donde está a punto de ser sacrificado, porque el tiempo de su partida está cercano. ¿Cómo es que una persona en medio de una situación tan degradante, cómo es posible que en medio de una situación tan degradante un ser humano pueda aislarse de toda esa cuestión y simplemente tener en su pensamiento las intenciones del propósito por el cual ha sido puesto ahí? Todo corresponde a la manera en cómo puedes ver tú la vida. A esto le llamamos cosmovisión. La manera en que nosotros, nuestras gafas nos dan la percepción de la vida. Mis gafas, si están siendo unas gafas terrenales, yo voy a ver esto como una total desgracia. Vendrá la enfermedad y diré, ¿por qué a mí, Señor? Pero con las gafas espirituales darás cuenta que todas y cada una de las cosas que bajo la voluntad y la autoridad de Dios pasan en tu vida son porque Él así lo quiso. Es entonces que la mirada no horizontal, no terrenal, sino la cosmovisión vertical, aquella que mira hacia el cielo, aquella que ve el punto de llegada hacia la cruz, permite a Pablo, lejos de conmiserarse, le permite ver que esto está por terminar, que su misión ha acabado. Pero sobre todo, Pablo, al decir porque estoy para ser derramado como ofrenda de libación, es decir, porque estoy a punto de ser sacrificado, Pablo nos da un entendimiento de que él comprende totalmente y tiene claridad de que esa situación responde a un tercero. Es decir, hermano, Pablo no dice porque estoy a punto de sacrificarme, porque estoy a punto de cortarme el cuello, porque estoy a punto de ser decapitado. No, Pablo lo que está diciendo es que está a punto de ser sacrificado. Pero hermanos, Pablo no se está refiriendo a aquellos que tomarán el instrumento de tortura para cortar su cabeza. Pablo sabe que detrás de todo este proceso hay un tercero. Pablo sabe que hay un director de esa orquesta y ese director lo ha puesto en ese lugar, en ese contexto. Pablo tiene claridad de que todo esto es parte de un propósito y ese hermoso director es el mismo Dios. El mismo Dios que años atrás le había
escogido, como un abortivo, como un apóstol que llegó de último, fuera de tiempo, como el menor, como el más pecador de todos. Nosotros recordamos cómo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, se nos narra esa conversión, en donde Pablo, yendo de camino a Damasco, con la intención de ir a perseguir a los seguidores de Cristo, habiendo obtenido cartas por parte de los tribunales para que, si era necesario, incluso les quitase la vida, yendo camino de Damasco, en medio de un gran resplandor, Pablo cae a piso. Y mientras los de alrededor escuchaban esa voz y no veían a nadie, el mismo Cristo que había elegido a los 11 restantes se dirigía hacia Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Cristo, a quien tú persigues. Tremenda cosa es dar coces contra el aguijón. En ese mismo segmento se le dejaría claridad a Pablo, a Saulo de Tarso, aquel asesino, aquel que consintió en la muerte del primer mártir de la cristiandad. Le dejaría claridad que incluso aquel perverso ahora sería tomado para ser un vaso de uso honroso, el cual debería de cumplir un propósito, hermano, y te puedo asegurar que sin el cual tú y yo no estaríamos aquí. La encomienda para Pablo sería el llevar el nombre de Cristo en presencia de los gentiles, en presencia de los que no estábamos contados dentro del pueblo de Israel. Pero ¿por qué en otra versión le llama como que este periodo retrospectivo es como si estuvieran derramando la ofrenda de libación de manera contextual en los rituales de sacrificio que se hacían hebraicamente el pueblo judío? Los rituales de sacrificio hechos a Jehová y que se encuentran descritos en el libro de Números capítulo 15, la libación era el acto de derramar con aspersión en el suelo delante del altar una mezcla de vino, y esta era la parte final del ritual del sacrificio. En el capítulo número 15 del libro de Números, nosotros podemos identificar cómo cuando se sacrificaba delante del altar de Dios a un cordero, al final de este proceso se debería de derramar un hin, o lo que es igual a 3.7 litros de esa mezcla de vino. Si se sacrificaba un carnero, se deberían de derramar 3/4 de hin, o lo que es igual a 2.75 litros de vino. Si sacrificabas como hebraico, como judío, un becerro, deberías al final de ese sacrificio hacer un proceso de libación de media hin o 1.85 litros. Bueno, pastor, venimos aquí a aprender medidas del tiempo de Jesucristo. No, pero sí quería que tuvieras entendimiento de que a través de esta metáfora, Pablo lo que está diciendo es que está totalmente consciente de que el final de su camino, la parte última del sacrificio, el último toque de la trompeta ha llegado. Y en este sentido es necesario comprender en esta mañana que hay algo innegable. Hay algo innegable. Al igual que muere la bestia, tú te vas a morir. Al igual que mueren los perros, tú y yo vamos a morir. Hermano, es que de todo hay falta de certeza.
muy probablemente tus hijos no vayan a hacer una profesión, muy probablemente tus hijos se vayan a casar o no se vayan a casar, muy probablemente tú vas a tener una casa o no la vas a tener, pero hay algo que es totalmente seguro y es que te vas a morir. En esa etapa final vemos en Pablo una total serenidad, vemos en Pablo una total confianza, a punto de entregar su vida. Y todo esto se debe y surge como razón de dónde se encuentra depositada su fe. Pablo pudo haber reaccionado de una manera adversa, mas sin embargo no lo hizo así. Pablo dice que el tiempo de su partida está cercano y Pablo no hizo berrinche. ¿Qué pasa cuando alguno de tus familiares está a punto de partir? ¿Qué pasa cuando uno de los que amas está por terminar la carrera? ¿Cuál es tu postura? No, Señor, por favor, no te lo lleves. Déjalo un momento más. Es que todo depende de dónde se encuentra depositada tu fe. Y es luego entonces que nuestras actitudes nos dejan en vergüenza como creyentes. En medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, ¿cuál es nuestra postura? Dime cómo reaccionas delante de una situación y te diré dónde está depositada tu fe. Es que podemos recitar hermosamente el libro de Romanos y repetir hasta el cansancio que todas las cosas nos son para bien a los que amamos a Dios. Pero sabes que cuando llega la real situación, damos cuenta de dónde se encuentra depositada nuestra fe, de dónde se encuentra depositado nuestro pensamiento, de cuáles son las gafas que estamos utilizando. Y lamentablemente, hermanos, damos cuenta, a diferencia de Pablo, que nuestras gafas, nuestra cosmovisión no es una cosmovisión vertical. Hermano, nosotros lamentablemente estamos en ocasiones, la gran mayoría de las ocasiones, en una cosmovisión horizontal. Es que no voy a alcanzar a pagar la renta, es que no, las cosas no van a pasar, es que. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es que nuestra actitud, hermanos, nuestro comportamiento denota dónde se encuentra depositada nuestra fe. Así es que si hoy pudiéramos tomar un ejemplo terrenal acerca de cómo enfrentar este primer trayecto de la época o del tiempo presente, aun cuando el camino es difícil, aun cuando el camino tiene veredas en lo alto, aun cuando el camino es complicado, aun cuando hayamos caído una y otra vez, es que no puede nuestra mirada perder el blanco perfecto. Si cuando tú corres no tienes en mente la meta, muy fácilmente te vas a perder. Hermano, no estamos en esta tierra para ser millonarios. Es más, te puedo decir, no estamos en esta tierra para ser felices. No estamos en esta tierra para vivir ajenos a la enfermedad. Estamos en esta tierra de paso. Somos peregrinos, somos extranjeros, porque nuestra ciudadanía se encuentra allá en los cielos. Es así como llegamos a un segundo tramo de la fe en el cual Pablo evalúa esta carrera no en el tiempo presente, sino en el tiempo pasado. El segundo tramo es la fe vivida en el pasado y dice el versículo número 7 del texto base: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Los princesos y princesas de esta época, los cristinos, no los cristianos, los cristinos apócrifos dirán: oye, ¿cuál buena batalla? Eso es una buena batalla. No, hermano, eso es una batalla perdedora. Eso es una batalla que es horrible. Si nosotros recordamos cuál fue el trayecto terrenal de Pablo en esta tierra, valga la redundancia, nosotros podemos ver en 2 Corintios capítulo 11 versículo 23 en adelante que esta carrera
no fue como hoy en día los cristianos de pacotilla pretenden tener. No, hermano, dice Pablo relatando esta carrera que había vivido en el pasado, según a los Corintios 11:23. Dice Pablo, refiriéndose a lo que ha vivido, dice: en trabajos más abundante, en azotes ni las cuento, son sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas. Por si todavía esto fuera poco, hermano, por si todo este historial fuera insignificante, le sumamos, dice Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día acerca de la preocupación por todas las iglesias. ¿Te das cuenta? Si pudieras hoy tú evaluar el camino o el tramo de la fe pasado en tu persona, ¿qué pudieras decir? En mi incomodidad de esta silla que no está cojinada, en mi dolor de corazón cuando el pastor nos habla fuerte, en mi sufrimiento cuando no me saluda alguien en la iglesia, en mi dolor cuando estoy en el tráfico y eso me desgasta. Qué ridículo y patético cristiano. En verdad, hermanos, en verdad no hemos resistido el pecado hasta la sangre. Hermanos, de verdad, creo que en ocasiones debe de ser una suma vergüenza en comparación con nuestros hermanos históricos en Cristo, el cómo vivimos y hemos estado viviendo nuestra cristiandad, y pudiera llegar a un sonido totalmente patético. Hermano, vives enemistado porque alguien no hizo lo que tú querías, y desde ahí hacia acá tu cara es como si estuvieras oliendo excremento todo el día, y no es correcto. Hermano, tu patética vida de cristiano en ocasiones es en sus marcas, listos, fuera, haciendo a dormir durante el culto. Qué patético eres. Qué patético eres. Esa es tu vida histórica de creyente, de sufrir el evangelio. Lamentablemente, en nuestra época hay una intención cristocéntrica de no sufrir las secuelas del evangelio, y por el contrario, la gente traduce el seguir a Cristo como el sinónimo de satisfactores terrenales, de salud, de riqueza, de comodidad, de ser vencedores, más que vencedores. Pero esto no lo veo en ningún momento en las Escrituras. Por ningún lado veo ese mundo mágico de pasividad en el cual no quiero ni siquiera que me dé el sol. Hermano, no, eso es patético. Lo que yo veo de continuo es totalmente lo contrario, que sí o sí, a causa del evangelio, nuestros familiares nos iban a abandonar, que sí o sí, a causa del evangelio vendría enemistad entre los familiares, porque Él no vino a traer amistad sino espada. A través del evangelio lo que yo sí puedo ver es que cada uno de los verdaderos siervos y seguidores de Cristo sufrieron las consecuencias y la vergüenza de tomar una cruz en frente de los mundanos a manera de burla. Lo que sí puedo ver es que sería necesario a través de muchas tribulaciones pasar para poder entrar en el reino de los cielos. Pero usted, princeso, reina de Dios, en cuanto viene la enfermedad o la ausencia
o cuando alguien ya no le saludó como usted quería. Patético, vergonzoso. Y es que en ningún momento Pablo hizo jactancia de su poderío y de su fortaleza. En ningún momento Pablo se centró en el yo. Pablo se centró en la buena batalla. He peleado la buena batalla, la buena batalla. Hermano, si sigues pensando que tú eres el centro del universo, te tengo que decir que eres un idólatra y que eres un hereje. Tú no importas en el evangelio. Tú no eres el centro de la iglesia. Tú no eres el centro del universo. Nuestro pensamiento, nuestra intención y nuestro corazón debe de ser Cristo, y a Él tenemos que hacerlo lucir bien. Es que no has recordado el fundamento bíblico, que si al maestro le dijeron Belcebú, ¿qué más podemos esperar tú y yo, hermano? Esta carrera nadie dijo que iba a ser sencilla. Y ciertamente Pablo, en ese último trayecto, pudo decir con convicción: he peleado la buena batalla. ¿Cómo es que Pablo tuvo que pelear esa batalla? Cuando nosotros vergonzosamente estamos en un trabajo, oye, ¿has hablado a alguien de Cristo? No. Las cosas religiosas y el fútbol no son temas, hermano. Patético. Oye, ¿y tus familiares? Seguramente les has compartido de Cristo. No, es que se molestan y pues yo quiero seguir conviviendo con ellos porque pues son mis familiares. Patético. Bueno, seguramente las cosas del Señor son tu prioridad, en la mañana y al anochecer son tu prioridad. No, hermano, lo que pasa es que yo bla. Patético. Para Pablo esa batalla no fue su elección. Esa batalla fue una encomienda, y ciertamente una batalla librada ante enemigos que son sumamente fieros, ante principados, ante potestades, ante gobernadores de las tinieblas. Pero por si eso no bastase, porque probablemente podemos tomar esta justificación: no, pastor, es que yo estoy peleando contra principados y potestades. Déjame traerte la realidad, que eso se hace expreso en la vida real. Pablo pudo haber dicho lo mismo, pero no. Pablo realmente peleó contra un montón de judíos y paganos sumamente violentos. Pablo peleó contra gentiles necios que buscaban las raíces hebraicas y judaicas como medio de salvación y no la suficiencia de Cristo. Pablo peleó contra la soberbia espiritual y el solapamiento pecaminoso de los corintios. Pablo pecó contra el esoterismo incipiente de los efesios y de los colosenses, y etcétera. Y tú, guerrero, hijo de Dios, príncipe, ¿contra qué has peleado? Contra tu propia soberbia. Pero la batalla te la van ganando. Contra tu propio pecado. Pero en el round tercero vas abajo. No, hermano. Esta batalla no es para pasivos. Esta batalla no es para tibios. Esta batalla no es para aquellos que quieran estar cómodamente satisfaciendo su propio ego personal. En esta batalla tenemos que pelear contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad y contra todo lo que ello implique. Así es que no es lo mismo y nunca será lo mismo correr una competencia que abandonarla a la mitad o terminarla antes de llegar a la meta. No es lo mismo. No es lo mismo correr una batalla, correr una carrera y llegar hasta el final de una manera honrosa, a estar en la carrera e ir caminando e ir perdiendo el tiempo. No es lo mismo. Pablo, en este segundo segmento, no solamente ha peleado la buena batalla de la fe,
sino que ha acabado la carrera. Ha acabado la carrera. Pablo está dejando claridad de que lo que se le ha encomendado, lo ha cumplido. Con honestidad. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí pudiéramos decir lo mismo, hermano? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos asegurar que en verdad lo que el Señor nos ha encomendado, eso hemos hecho? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, hermano, que en realidad hemos sido obedientes a la voz de nuestro Señor? ¿Cuántos de nosotros realmente, si hoy el Señor nos llamara a cuentas, pudiéramos presentarnos como obreros aprobados que no tienen nada de qué avergonzarse? No lo sé. Pero Pablo, como ejemplo terrenal de que la carrera se puede terminar, de que se puede cumplir con la voluntad del Señor, en medio de tribulaciones y angustias, en medio de persecución y azotes, en medio de carencias y en medio de burla, Pablo nos da ejemplo en este segundo trayecto, en este segundo tramo de la carrera, de que el ministerio de la reconciliación que le fue encomendado, Pablo lo cumplió hasta el último de sus días. La gloria de Dios por medio de la salvación de los pecadores en boca del apóstol Pablo fue una realidad. Pastor, es que usted no conoce a los de mi trabajo. Pastor, es que usted no conoce a mis familiares. Pastor, es que usted no sabe cómo soy perezoso. No, hermano, creo que estamos hablando idiomas diferentes. Es que tú piensas que todo fue en bandeja de plata para Pablo. ¿Tú piensas que él tuvo más comodidades que las que tú tienes hoy para dejar de hacer su trabajo? Es que no has comprendido que hasta en una empresa, hasta en una fábrica, los que trabajan en industria me entenderán, hasta en una empresa, si contratas un obrero y regresas y no hizo lo que tenía que hacer, simplemente lo vas a correr, lo vas a desechar. Y a ti, ¿quién te dice que siendo tan pasivo el Señor te aprobará? ¿Acaso el Señor es un juez barato? ¿Acaso el Señor es un juez sobornable? Lamentablemente a veces la falta de conocimiento acerca del Dios bíblico nos lleva a pensar que por cuanto Él nos ama, va a solapar todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Primera los Corintios 9:19 nos da noción de cómo es que Pablo tuvo que hacer lo que fuera necesario. Pablo tuvo que hacer lo que fuera necesario con tal de cumplir lo que se le encomendó. Primera los Corintios 9:19. Dice Pablo, hablando del ministerio de la reconciliación y de llevar el evangelio a toda criatura. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos, para ganar a mayor número. Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, lea lo que está entre paréntesis, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme partícipe de él. Traducción, para recibir los frutos de él. ¿Acaso Pablo está diciendo que se hizo gentil y era partícipe de las cosas que hacían los gentiles para alcanzar a los gentiles? No vaya a utilizar este texto como justificación para escuchar música pagana, para tener pláticas paganas, para comportarse como pagano. Recuerde que si huele a cerdo, parece cerdo,
y sabe a cerdo, es cerdo. No, hermano. Lo que está diciendo Pablo es que en algunos momentos tuvo que entrar en esos círculos, estando cobijado por la ley de Dios y por los estatutos de Dios, para llevar el evangelio. Pablo, siendo el hebreo de los hebreos, judío de los judíos, instruido a los pies de Gamaliel, se hizo débil para compartir el evangelio a los débiles. ¿Y aún crees que tú y yo tendremos justificación para no estar haciendo la encomienda que el Señor nos dio? Y aún sigues pensando que serás un obrero aprobado cuando ni siquiera lo básico que se te ha pedido haces. Este segundo trayecto nos da un entendimiento y una pregunta retórica: ¿qué has hecho tú en relación a lo que se te ha encomendado? ¿Qué estás haciendo tú en relación a lo que el Señor te ha encomendado? Hermano, no puedes ni mantener los ojos abiertos. Sí o sí, ese rey regresará. Sí o sí, ese rey regresará o te mandará llamar antes, pero ese rey te pedirá cuentas acerca de lo que te ha mandado y tendrás que dar cuentas acerca de lo que dejaste de hacer. Es que no hemos comprendido el evangelio. Es que pensamos que esto de la cristiandad es un juego, hermano, y no lo es así. Un día tendrás que dar cuentas. Así es que, haciendo una retrospectiva, Pablo concluye que no solamente ha peleado la buena batalla, que no solamente ha terminado la carrera, sino que además lo hizo guardando la fe. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo se refiere no al hecho de que él era poderoso y de que su fe era grande y que de seguro si le iba mal era porque tenía un pecado oculto. Esas son tonterías. Pablo se está refiriendo que a lo largo de esta travesía, independientemente de lo complicado que haya sido, nunca perdió la confianza en Dios y en sus promesas a través de Cristo. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo acerca del concepto de que ha finalizado esta carrera guardando la fe es que por gracia Pablo siempre mantuvo la certeza de lo que esperaba y mantuvo la convicción de lo que no es tangible a través de la vista. Hermano, es que en medio de la tribulación es tan fácil caer, pero también en medio de la tribulación es necesario poner en práctica la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que el Señor, Él me sostendrá, es que el Señor, Él me sostendrá, es que el Señor me sostendrá. Y no tienes alimento, y no hay trabajo, y la enfermedad te está torturando. Hermano, pero este camino es, al igual que con Pablo, mantener la fe hasta el final. Hermano, y aun cuando muriésemos de hambre, la invitación es que mantengas hasta el final la certeza y la convicción. Pues aún si mueres a causa del evangelio, yo te aseguro, ¿dónde abrirás tus ojos? Y allá no habrá más hambre, y allá no habrá dolor, y las situaciones parecerán insignificantes. ¿Cómo poder darse cuenta de que alguien está peleando por pelear? ¿Cómo darse cuenta que alguien está tirando guantadas al aire? ¿Cómo saber que alguien está peleando la batalla de la fe y que no está cumpliendo lo que se le ha encomendado? ¿Cómo darse cuenta de que lo ha hecho sin tener en cuenta el consejo bíblico? Obras. Obras, hermano. Oiga, pastor, ¿por qué usted dice que yo soy un tibio? No, me lo imaginé. Seguramente me lo imaginé. No, hermano. Obras, evidencias palpables y plausibles de lo que es la fe en tu vida.
Santiago capítulo 2, versículo 14, no vaya ahí, mas sí escríbalo. Santiago 2, 14, hermanos míos, ¿y de qué te aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha que tú que digas que eres súper cristiano y tu vida es la de un marrano? ¿De qué aprovecha que tengas tanta fe y no vemos por ningún lado evidencia de ello? La pregunta es, ¿podrá la fe salvarte? La respuesta es no. Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es decir, si no tiene evidencias, tu fe, tu grandiosa fe, si no tiene evidencias, es muerta en sí misma. No sirve para nada. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Al final de una jornada laboral, hermanos, personas que trabajan, por ejemplo, en una empresa, tenemos un horario. Algunos entramos a las 6 de la mañana, a las 7, y sabemos que a las 5 de la tarde se acaba. Ante el final de una jornada, un empleado puede tomar dos actitudes. La primera de ellas es una de las más comunes. Al ver que el reloj está a punto de concluir la jornada, este trabajador entra en pánico sabiendo que no terminará lo que le encomendaron porque seguramente perdió el tiempo durante todo el día. O bien, la actitud del trabajador, dependiendo de sus obras, será mantenerse sereno sabiendo que hizo lo que tenía que hacer y lo hizo honrosamente y en su tiempo. Este segundo obrero, te puedo asegurar que encontrará gracia y agrado delante de su jefe. Lo que estoy tratando de decirte es que si sigues perdiendo el tiempo en esta carrera de la fe, si sigues perdiendo las intenciones correctas, si sigues perdiendo el tiempo en baratijas terrenales, es altamente probable de que cuando se acerque ese reloj a su última instancia del trayecto en el cual tengas que hacer sacrificio, probablemente también puedas entrar en pánico, porque el tiempo lo mal utilizaste, porque perdiste el tiempo en aquello que no convenía. Por eso el día de hoy, hermano, la invitación es a que hagas las cosas que el Señor te mandó, para que tu actitud al momento que llegue el momento fatídico no sea la de aquel perverso que perdió el tiempo y que ahora sí quisiera más años para poder hacer lo que no pudo hacer en tanto tiempo. ¿Sabes? Cuando estoy en la última recta del día viernes con mis compañeros de trabajo, yo les digo, ya, tranquilícense, lo que no hiciste durante la semana no lo vas a acabar en una hora, hermano. No seas patético. Que honrosamente la muerte te encuentre tal cual como Pablo, sabiendo que lo que tenías que hacer, hiciste. Que peleaste la buena batalla. Que hasta el final mantuviste la fe. Y finalmente llegamos al tercer apartado, el cual es muy corto. Dice el versículo número 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tercer tramo, el regocijo de la fe en el futuro inmediato. Hay dos convicciones que deben de acompañar a la vida de un creyente. Hay dos convicciones. La primera de ellas es, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿De lo más vil? ¿De lo más asqueroso? ¿De lo más menospreciado? De ahí te sacó el Señor.
Esa es una convicción que nos debe de seguir el resto de nuestros días, para que ninguno de nosotros se ensoberbezca. Pero hay una segunda convicción que nos debe de acompañar certeramente, aparte de saber de dónde el Señor nos ha sacado, y es a dónde el Señor nos llevará. Estas dos certezas las puedo ver en los 3 versículos que acabamos de leer. La actitud de Pablo denota una total convicción de haber hecho lo que hizo, bajo el entendido de que hay una recompensa que en verdad vale la pena. Desde este punto de vista, la cristiandad es sumamente racional. Si un ateo es puesto junto a un creyente, y supongamos, solamente supongamos, que la vida eterna no es una realidad, solamente supongamos que la vida eterna no existe, ¿qué pasará con ese ateo? Morirá e irá a la tierra, como lo hace cualquier ser viviente. ¿Qué pasará con el cristiano si hipotéticamente la eternidad y la promesa de vida eterna no existe? ¿Qué sucederá hipotéticamente si no existe? Al igual que el ateo, su cuerpo descenderá a la tierra y será degradado. Entonces, ¿por qué la cristiandad es racional? Vayamos a otro escenario. Pongamos nuevamente a ese ateo y pongamos al creyente, pero ahora bajo la certeza de que la vida eterna y el juicio de Dios es una realidad. ¿Qué pasará con aquel ateo cuando abra sus ojos para juicio delante de Dios? ¿Qué pasará con el creyente? Exactamente lo mismo. Dentro de las probabilidades es mucho más racional vivir bajo la certeza de que hay algo más allá y que es una promesa de vida eterna por parte de nuestro Señor. Ser cristiano es lo más racional que puede haber en esta tierra, hermanos. Pero en este sentido, si tu cosmovisión está en esta tierra y pretendes vivir como hasta ahora, viviendo no la carrera de la fe, sino viviendo la carrera de la bienaventuranza, de la pasividad, de la riqueza, de la sanidad, quiero decirte que al final del camino, ¿de qué servirá que tú o tus hijos ganen títulos y llenen las paredes de tantos diplomas? ¿De qué servirá que al final de tus días llegues con una salud impecable y que nunca hayas pasado por la sala de cirugías? ¿De qué servirá si al final de tus días terminas atiborrado de riquezas, de dinero, de bienaventuranza, de prosperidad y de lujos, si definitivamente terminarás alejado de la presencia de Dios por la eternidad? ¿De qué servirá que termines hermosamente con salud, riqueza y diplomas si en el infierno no te servirán absolutamente para nada? Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre sí o sí vendrá. Porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, sí o sí vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y qué si hoy fuera el último día de tu carrera? ¿Y qué si hoy tu alma fuera pedida? ¿Y qué si el día de hoy al Señor le placiera que rindieras cuentas esta misma tarde delante de Él? ¿Y qué si el día de hoy el Señor demandara la vida de uno de los que amas?
¿Y qué si el día de hoy el Señor se llevara a aquel por el cual te desvives en esta tierra? La pregunta es, ¿realmente sería recibido con las coronas de la vida eterna para tener vida por la eternidad? ¿O en verdad abrirías tus ojos para condenación eterna? Este es un llamado, hermanos, para que dejen de jugar al cristiano. Este es un llamado para cada uno de nosotros, para que en verdad cumplamos la voluntad de nuestro Señor. Este es un llamado para que dejes de perder el tiempo en tonterías insignificantes, en malos entendidos, que ciertamente son una raíz de amargura en tu corazón y que difícilmente la sacarás si es que no procedes al arrepentimiento. Hermano, este es un llamado de atención para que pongas en orden tu casa, para que santifiques a tu esposa a través de la palabra, para que dejes que se siga pervirtiendo con las tonterías de este mundo. Este es un llamado principalmente para ti, cabeza de hogar, varón, para que cumplas el propósito para el cual fuiste diseñado. La lista de mediocres y las vacantes de buenos para nada ya está llena. No necesitan uno más. Pero hermano, parecería una burla, pero no lo es. Aquellos a los que tú amas, si no empiezas a hacer lo que el Señor te ha encomendado, te puedo asegurar dónde terminarán. Y no es el infierno a lo que debes de temer, es a vivir apartado de la presencia de Dios por la eternidad. Que la gracia, que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de nosotros, hermanos.